mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, laboralmente hablando. Viernes 10 de junio del año 2022. Simplemente como una brevísima introducción, recuerdo el grito aquel que ya ha ido perdiéndose, quedando en el olvido. 10 de junio no se olvida. Ah, qué bueno. Pero la realidad nos dice que hoy, el 10 de junio, prácticamente está olvidado. Para aquellas personas que no sepan a qué me refiero cuando digo 10 de junio, les pediría sinceramente que vieran la película El Bulto. Ya he comentado aquí de la película. Y es una película que parte de esa manifestación del 10 de junio y lo que le sucede a un reportero gráfico. Y luego viene toda la trama que ya he comentado y que me llevó incluso a ponerle el apodo a nuestro presidente de El Bulto. Véanla y van a darse cuenta el peligro que estamos corriendo en este país, con este gobierno y particularmente con este gobernante y su visión aceda, caduca, en economía, en política exterior, en finanzas públicas, etcétera, etcétera. Pero vayamos al tema de hoy, de viernes. La celebración de estas 6 elecciones en igual número de entidades federativas hace 5 días, este domingo 5 de junio, permitió una especie de impas o como dirían, un tiempo fuera. ¿Para qué el tiempo fuera? Para que nos olvidáramos de los grandes problemas estructurales de la economía. Sin embargo, ya se definieron ganadores, perdedores, los números el domingo 12, este domingo 12 se sabrán los números definitivos y a partir de ahí vendrán reclamaciones, denuncias, etcétera, y esas seguirán su curso. Muy bien. Pero creo que es tiempo ya de decir algunas cosas en relación con los problemas que ahí están. Lo primero que quiero comentarles a ustedes es este espectáculo fársico, grotesco, que nos brinda cada vez que aparece en público ese personaje cuyo único mérito, no le encuentro otro, es el de parecerse a Benito Juárez. BBVA celebró la reunión anual de sus consejeros, una reunión con cientos de miembros de los consejos regionales e invitados. Y ahí el Benito Juárez fue de su ronco pecho a hablar de la economía mexicana. Y dijo algo que si no fuere porque lo dijo el secretario de Hacienda o el sedicente secretario de Hacienda, me provocaría risa. Dijo él, el momento que vive o la economía mexicana no vive un momento ideal. En buen cristiano, ¿qué significa eso? Que las cosas están de la cachetada. Para no utilizar otra palabra bonita que la usamos frecuentemente, pero que podría molestar a oídos castos. Ya ve que hoy andan muy sensibles algunos. Muy bien. Dijo pues que la economía está de la cachetada. Y luego dijo más. Vamos o hay que dar certidumbre para que lleguen las inversiones o para que se invierta. Alguna cosa así, de esas expresiones, de esas frases de cliché. Muy bien. En relación con la situación económica del país, no solo están mal, sino muy mal. Acabo de ver un cuadro en el Twitter de alguien que amablemente subió esa gráfica, donde están concentrados los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, de la OSD, de Banco de México y de alguna otra institución, que no recuerdo. Pero lo curioso es que lejos de elevar el pronóstico que tenían meses atrás, han reducido ese pronóstico. Ya andamos en niveles de 1.7 crecimiento para este año.
Si bien a muchos nada les dirá ese 1.7, pero sí vale la pena dar algunos elementos que inevitablemente se presentarán en los próximos 6 meses, vamos a ponerlo de esa manera, para cerrar el año de aquí a diciembre, de lo que significaría o de las consecuencias de ese porcentaje. Primero, la creación de empleos va a ser mucho más baja de la que se pensaba. Quizá andemos en las vecindades de 280 o 300,000 empleos formales. Van a elevarse las tasas de interés prácticamente en todos los financiamientos porque la inflación no va a ceder. No hay perspectivas para albergar la mínima esperanza en relación con la caída de la inflación. Tercero, vamos a tener como consecuencia de esto último menos empleo, evidente, y tasas de interés más elevadas. Habrá un menor consumo o una menor demanda, como usted guste. Todo esto pinta un panorama complejo para las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque agregado a eso está, por razones eminentemente políticas, el gobierno federal ha decidido abdicar de la obligación que tiene de cobrar el IEPS a los dos gasolinas y el diésel, bajar a cero ese IEPS, perdiendo cada mes alrededor de, ¿qué le gusta a usted? 2.500, 2.800 millones de pesos. Pero además, como el precio del barril de petróleo va subiendo, no hay perspectivas a corto plazo de una reducción sensible del precio de los crudos marcadores, el Brent, el West Texas, y en consecuencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, de tal manera que el gobierno se ha visto obligado desde hace varias semanas no solo a no cobrar la totalidad del IEPS, sino que además, para evitar que se reflejen esos altos precios del petróleo en el precio al que importa las gasolinas y el diésel Pemex, a reducir también por litro vendido el gasolinero, dejarle de cobrar del impuesto sobre la renta, números más, números menos, centavos más, centavos menos, 5 pesos. De tal manera que los 5.49 del IEPS que deja de cobrar en la gasolina regular, verde o magna, como guste usted, más 5 pesos que deja de cobrar del impuesto sobre la renta por cada litro que vende el gasolinero, ya estamos hablando de 10 pesos 49 centavos. Cerremos en 10.50 porque ahí hay un 5 pesos 01. 10.50. Eso significa que el gobierno está dejándole de cobrar a usted 10 pesos 50 centavos, 5.49 por el IEPS que no cobra y 5 pesos que deja de cobrarle al gasolinero en su declaración provisional mensual. En términos prácticos, eso significa, para que no se debilitaren las finanzas públicas, la gasolina verde debería andar en las vecindades de 31 o 32 pesos. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Si ha dicho una y otra vez que poseer un vehículo hoy en el país es casi de fifíes, que la gente pobre, el pueblo bueno y sabio no usa automóvil, pero no lo cobra porque se generaría una situación de crisis para él. Esa visión de que no va a haber gasolinazos, etcétera, caería hecha a pedazos. Y por esa razón política, el gobierno está poniendo todavía en un mayor peligro la salud de las finanzas públicas. Y luego dice, de la austeridad republicana pasaremos a la pobreza franciscana, porque los pobres requieren más apoyo. No se confundan, por favor. No se dejen confundir por esos perversos del gobierno, el gobernante y la Secretaría de Hacienda y algunos personeros en Morena. Quieren pasar a la pobreza franciscana para quitarle más dinero a salud, a educación, a seguridad pública, a infraestructura, a lucha contra la violencia, para dárselo
a Dos Bocas, que es un desastre completo ahorita, al Tren Maya, que es otro desastre, y para ver qué hace con el AIFA, que es otro desastre. De tal manera que el presidente va a radicalizarse por la desesperación que ya hizo presa de él de manera abierta. Él declaró hace unas semanas: me preocupan dos cosas, dijo, el tiempo y el presupuesto. Dicho de otra manera, la elección del 24 va a tardar 2 años todavía, que tengo que aguantar. Y también le preocupa el presupuesto, es decir, que reconoce abiertamente que ya no tiene dinero suficiente. ¿Para qué? Para esos 3 proyectos que son locuras, pero también para seguir dándole a millones de pedigüeños mexicanos esa miseria, esa dádiva, para asegurar que voten por los candidatos de Morena. Eso pinta una tormenta perfecta. Por eso yo le suplico encarecidamente, no se deje seducir por esos cantos de sirena, cantos por demás desafinados. Por eso ahí es donde debemos centrarnos. Que los partidos, que Alianza Va por México, que sigan con su trabajo. Que sigan. Pero nosotros como ciudadanos debemos hacer conciencia de que las cosas van mal y dar argumentos de por qué van mal, buscando convencer a aquel sector que ha sido golpeado de una manera que raya en la crueldad, en lo miserable, los sectores medios de la sociedad mexicana, aquellos que él llama fifíes, hipócritas, conservadores, corruptos, etc. Pero esa clase media, ese amplísimo sector que somos varios millones, 7, 8 millones, somos los que con nuestro trabajo independiente, privado, movemos a este país. Esa es la realidad. Lo demás, como diría el clásico, es mala literatura. Gracias por su presencia en este modesto espacio de comunicación, que algunas de las expresiones que uso aquí ha molestado a algunos castos oídos en esta cosa de las redes sociales. Lo siento, que sigan con sus molestias, con su prurito de llamarme, porque me llaman vulgar. Está bien, síganme llamando vulgar, no hay ningún problema. Pero los problemas estructurales ahí siguen y no les echamos a un lazo. Preferimos irnos a lo superficial, que es donde pueden opinar sin consecuencia alguna, en vez de destinarle tiempo y estudio a los problemas estructurales de este país. Muchas gracias y nos vemos mañana en La Sabatina. Gracias.